Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más aquí para compartir la palabra del Señor, como siempre los días domingos. Les mandamos un cariñoso saludo a la iglesia aquí en Londres y también a todas las personas que nos acompañan a través de los medios de comunicación en diferentes partes del mundo. Un abrazo grande, cariñoso para todos ustedes. ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? En Santiago 1:8 quisiera hoy día compartir acerca de otra de las enfermedades que atacan al alma, por así decir, enfermedades espirituales, y el doble ánimo, la inconstancia. Eso vamos a ver hoy día. Así es que vamos a leer ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que el Señor dirija esta palabra. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, Dios soberano, ponemos delante de ti este texto bíblico, esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Seas tú ministrando, Dios mío, el espíritu, el alma de cada persona que están oyendo esta palabra, Señor, en esta hora. Gracias, Dios soberano, porque tú lo que quieres, Señor, es que tu pueblo esté sano para que pueda dar el 100% de todo lo que tú, Dios mío, esperas de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos levanta, nos ayuda a levantarnos, Señor Jesús. Oh Rey, que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Entonces hoy día vamos a hablar del doble ánimo, de la inconstancia. Es otra de las enfermedades del alma. La semana pasada vimos la amargura y ahora vamos a ver el doble ánimo. Viene del griego dipsuchos, que significa dos almas, dos voluntades, dos pensamientos, dos mentes. La persona que tiene doble ánimo o inconstancia es una persona donde luchan como dos personas dentro de él mismo o de ella. ¿Ya? Hay una lucha constante como de dos personalidades, aunque algunos tienen más de dos personalidades, pero eso lucha dentro de ellos, en su alma. Entonces, hoy vamos a ver por qué razón esas personas tienen esa inconstancia, ese doble ánimo, y que hoy los psicólogos le llaman bipolaridad. Cuando era joven yo, o sea, hace no mucho tiempo atrás, veíamos una serial en la televisión chilena que se llamaba El Hombre Increíble. Y este hombre aparentemente se veía sumiso, se veía normal, se veía sencillo, se veía pasivo, ¿no? Pero apenas había una circunstancia adversa, este hombre como que se desdoblaba y de él salía otro hombre totalmente diferente, como que de él brotaba otra personalidad totalmente diferente, un hombre que parecía antes pasivo y normal, se volvía amenazante, se volvía muy peligroso porque se apoderaba de él una fuerza descomunal, una ira terrible, que tomaba a las personas como con una mano y las hacía volar por los aires. Empujaba los carros, los autos que estaban en la calle y los hacía dar vueltas, los desbarataba completamente. Más o menos así yo trato de ilustrar lo que es el doble ánimo, lo que es la inconstancia. Hay como dos personalidades luchando al mismo tiempo en la persona.
o 3 o 4, va a depender de la persona, ¿no? Pero esos son espíritus inmundos que operan allí en el alma de la persona. Estas personas siempre están cambiando de trabajos, cambiando de colegios, cambiando de formas de estudiar, cambian constantemente sus maneras de hacer y de proceder. Cambian de iglesia, cambian parejas, los que tienen parejas, relaciones de amistad, dejan, vuelven a tomar, vuelven a dejar esas amistades y así. Es una inconstancia subida, una inconstancia sucesiva subida. Si nosotros ponemos a mirar la vida de ellos, vamos a ver que dejan, vuelven, retoman, vuelven a dejar en diferentes áreas de su vida. Un día usted les ve alegres, al otro día usted les ve terriblemente depresivos. Los ve trabajando con locura, con empeño, y otro momento los ve aletargados que no quieren saber nada de nada. Un momento están amables, cariñosos, y a la hora después son insoportables, llenos de ira y malgeniados. Son vacilantes, indecisos, inconstantes, dudosos, incrédulos. Es decir, una larga lista de características, pero no buenas. En Santiago 1:6 dice: porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El bipolar, el inconstante, lucha con dos personalidades y es como la hoja que arrebata el viento, como la onda del mar arrastrada por el viento. La hoja usted ve que sopla el viento y se la lleva para un lado. Después el viento sopla para otro lado y la hoja va para otro lado. Entonces, de esa misma manera es el inconstante. Nunca usted puede verle caminar derecho de manera constante. Es como el ebrio que se sale del camino derecho, tambalea, titubea constantemente. ¿Cuál es la raíz de este problema, de este mal que afecta al alma? La raíz es que es un espíritu inmundo que ataca el alma. Lo mismo que las enfermedades del cuerpo son originadas por bacterias, por virus, qué sé yo. Esta es una enfermedad que es producida por espíritus inmundos que atacan el alma. La persona tiene alma, cuerpo y espíritu, para que usted se vaya entendiendo esto. Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es esta cáscara que usted ve aquí, esta cáscara, ¿ya? El espíritu es el área que tiene relación con Dios. Y el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, del intelecto, el razonamiento humano. Todo eso está en el alma. Esta enfermedad, entre comillas, porque no es una enfermedad, sino que son espíritus inmundos, se debe a que la persona es gobernada por el alma y no por el espíritu. En un cristiano victorioso, el alma se sujeta al espíritu y el espíritu gobierna. Los sentimientos, la voluntad, las emociones se sujetan al espíritu. Y no es lo que yo quiera, sino que es lo que Dios quiere, lo que su palabra ordena, lo que Dios desea para mí. Es su voluntad en mi vida, no mi voluntad, no mis deseos. O sea, yo muero a mis deseos y hago los deseos de Dios en mi vida, en mi corazón. Y entonces ahí puedo ser victorioso porque sujeto el alma, las emociones al espíritu. De lo contrario, una persona que es gobernada por el alma se le llama carnales.
en la Biblia. Esa es una persona carnal, un hombre o una mujer carnal, son gobernados por las emociones, los sentimientos, su propia voluntad, su propio razonamiento lógico, ¿ya? Pero el que es gobernado por el Espíritu sujeta todo eso a la voluntad de Dios, a la obediencia a la palabra del Señor, tiene dominio propio, es obediente, es sumiso, es fiel a Dios. Yo ilustro esto con un ejemplo que sale en la Biblia. En el Génesis aparece Sara y Agar. Sara era la esposa de Abraham, que Dios le había dicho que iba a tener una descendencia con ella, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, grande, inmensa. Pero resulta que Sara era estéril. Y Sara tenía una sierva, una esclava, una sierva que le ayudaba, que se llamaba Agar. Y entonces, como ella no tenía esa descendencia que Dios les había prometido, con Abraham acordaron hacer eso, dar cumplimiento a esa promesa de Dios de manera natural, de manera humana. O sea, ellos meter mano en el asunto. Y le dijeron a Agar que se acostara con Abraham y ahí nació Ismael. Es decir, manipularon la promesa de Dios. Dios iba a darle hijos a Sara en el tiempo de Dios. Le iba a dar esa descendencia espiritual, esa descendencia que Él le había prometido. Pero ellos no quisieron esperar, sino que se movieron por las emociones, por los sentimientos y por su propia voluntad, por su lógica humana. Como iban envejeciendo, dijeron, no, ya no vamos a tener hijos y hay que darle cumplimiento a esta palabra, y echaron mano a las emociones, a todas las cosas del alma para dar cumplimiento a eso, y nació de allí Ismael. Entonces, Agar representa la carne, representa al alma, a las emociones, a los sentimientos. Y Sara, de donde tenía que venir la promesa, representa el espíritu, la descendencia espiritual dada por Dios en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, venía a través de Sara. Y como ellos metieron mano en el asunto, entonces Agar representa a la carne, al yo, al alma. Cuando uno realiza las cosas a través de la manipulación carnal, de sentimientos, de emociones, cuando tú llevas a cabo lo que tú quieres, tus deseos, tu voluntad, entonces ahí tú te vuelves una persona gobernada por el alma, por la carne, y esta era Agar. Entonces, de Agar salió una descendencia natural o carnal, y de Sara una descendencia espiritual, porque más tarde Dios sí le respondió a la promesa que Él tenía para ellos, y nació de allí Isaac, que es la descendencia espiritual que venía por la promesa del Señor, por una vida de fe de manera sobrenatural y milagrosa. Después, cuando Agar queda embarazada de Abraham, antes que Sara se embarace de Isaac, Agar queda en embarazo y la vemos en un momento huyendo por el desierto con su barriguita, porque el bebé estaba todavía ahí en su vientre. En el versículo 7 del capítulo 16 de Génesis dice que Agar iba huyendo de Sara. ¿Por qué? Porque entre ellos tenían una pugna, una lucha tremenda entre Sara y Agar, y es la misma lucha que tenemos nosotros con el alma y el espíritu. El alma no se quiere sujetar al espíritu, y es una lucha que tenemos los cristianos o las personas entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que nosotros queremos. Esa es una lucha muy bien representada entre Sara y Agar. Y entonces Agar, como era soberbia y era orgullosa,
se echó a volar. Se supone que era la sierva, la esclava de Sara. Pero como se vio embarazada, dice la Biblia en Génesis 16 que ella despreció a su señora. Le subió el orgullo, la vanidad y todas esas cosas junto a la soberbia y ya no se sujetaba a Sara. Y dice que era tanta la pugna que había entre ellas que un día se salió de casa y se fue por el desierto y expuso a su bebé y expuso su vida porque el desierto es terrible y entonces ella podía morir allí. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 7 que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: ¿y tú, Agar, qué haces aquí? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Qué haces aquí? Y ella dijo: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, mire lo que le dijo, ponga atención. Le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora, a Sara, y ponte sumisa bajo su mano. ¿Por qué? Porque Agar representaba la carne y Sara el espíritu. Es como si le dijera a la carne: sujétate al espíritu, sujétate a la voluntad de Dios, obedece a la palabra del Señor, toma dominio propio, levántate para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Al decirle: ponte sumisa, deja de ser rebelde, porque la bipolaridad, la inconstancia tienen su origen en la rebeldía, en la soberbia, en la altivez y en la falta de sumisión, que es todo lo mismo a la vez, la desobediencia a Dios. Entonces, Agar representa la carne y Sara el espíritu. Ponte sumisa a tu ama, a tu señora, ponte sumisa a Sara. Ponte sumisa a la voluntad de Dios. El Señor está diciéndonos en este día: ponte sumiso a la voluntad de Dios. Baja tu cerviz, ríndete a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. El inconstante es una persona muy, pero muy soberbio, muy orgulloso, con mucha rebeldía en el corazón y falta de sujeción. No son sumisos para nada. Les cuesta mucho obedecer a la autoridad. A la autoridad, un jefe, un líder, un esposo cuando es el esposo, a Dios cuando el esposo no se sujeta al Señor, tiene problemas de inconstancia por lo mismo, por su desobediencia. No se rinden a nadie ni a nada. No reconocen la autoridad de pastores y ni siquiera de liderazgo. Ellos son sus propios dioses. No tienen problemas de autoestima. Eso es una pantalla que ellos hacen, porque el orgullo se camufla. Cuando no les resulta de una manera, ellos buscan otra manera y se hacen las víctimas. Pero ellos lo que menos tienen es humildad. Lo que menos tienen es baja autoestima. Ellos tienen la autoestima súper alta. Pero como son gobernados por las emociones, por los sentimientos, usted los ve arriba, abajo, un día animoso, otro día desanimado, un día lloran, otro día ríen a carcajada, pero no es que sean depresivos, no es eso, sino que es tanta la soberbia, es tanto el orgullo que tienen en sus corazones que no se sujetan al espíritu y por eso no son constantes, por eso usted no los ve en una vida constante de obediencia al Señor, una vida constante de oración, una vida constante para leer la palabra del Señor y sobre todo para ponerla en práctica. Son esos yo-yo que suben y bajan en la vida espiritual. Que usted lo ve un día adorando en lengua y saltando, danzando en el espíritu y al otro día parecen el paño para limpiarse los pies de la entrada de la puerta.
Tremendo. Nosotros creemos que los bipolares, ay, que el pasado, que pobrecitos, que bla, eso es inconstante, que esto, que el otro. No, la raíz de todo eso es el orgullo, es la soberbia. Hay que hacerle ver con amor a estas personas, con amor, pero hay que hacerle ver su soberbia, su tosudez. Hay que rendirse al Señor, hay que rendirse a la palabra de Dios. En Marcos 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si yo estoy dividida en mi mente y peleo entre obedecer al Señor y obedecer a mis vanidades, a mis deseos, claro, eso no va a llegar a ninguna parte. Un día sí, un día no. ¿Qué pastor va a querer ponerte en algo si tú un día estás y otro día no estás? Si eres inconstante en todos tus caminos. No se puede contar con esas personas. Son traicioneras, son infieles, iglesia. Por eso si hay alguna cosa de estas en tu vida, hoy tú tienes que rendirte al Señor y pedirle perdón a Dios. Por eso el Señor no te puede ocupar en mayores cosas, porque tu vida es inconstante y al Señor no le sirve eso. Ahora que estudiábamos el Éxodo, vemos a Faraón. Para mí Faraón es bipolar. Era bipolar y también con otras cosas más. Pero era bipolar. Un día le decía, cuando Moisés iba donde él y le decía, deja ir a mi pueblo para que adore a Jehová. Sí, decía él, y bla, 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 le voy a dejar ir. Ora a Jehová para que me quite la plaga y entonces yo dejo ir. Y Moisés oraba para que la plaga se vaya y entonces él se ponía duro, endurecía el corazón y no los dejaba ir. Después el Señor mandaba otra plaga de moscas, por ejemplo, y entonces cuando veía la plaga ahí, decía, sí, hemos pecado, somos realmente nosotros rebeldes, ora a Jehová que ahora sí voy a dejarles ir. Moisés y Aarón oraban al Señor para que quitara la plaga y entonces ellos se burlaban. Se burlaban, no hacían nada, se arrepentían y no dejaba ir al pueblo de Dios. En un momento, en Éxodo 9:17, Dios le dice a Faraón esto, le dice, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. ¿Cuál era el problema de Faraón? La soberbia. El orgullo, por eso él era inconstante en todo. Un día decía sí, al otro rato decía no, y entonces se trataba de enredar a Moisés y a Aarón. Pero era su inconstancia, su soberbia. ¿Por qué? Porque se creía que él era una encarnación del Dios Sol. Entonces él se creía Dios. ¿Cómo iba a permitir que un Dios de los hebreos, que eran sus esclavos, viniera a decirle a él lo que tenía que hacer? ¿Qué es eso? Soberbia, rebeldía, orgullo, falta de sumisión, de obediencia. Moisés en un momento le anunció el granizo, que vendría granizo, y vino la plaga y dejó la tendalá, los cultivos, en todas las cosas. Y entonces Faraón dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. No se lo creía nadie porque Moisés ya no le creía, dice la Escritura, pero esa era su personalidad así, bipolar. Un tipo inconstante en todos sus caminos. Y después dice que le dijo a Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Jehová y el granizo, y yo os dejaré ir. Entonces Moisés oró a Jehová para que cesara el granizo y los dejara ir, pero Faraón de nuevo endureció su corazón. Se obstinó en pecar y endureció su corazón una vez más.
Después finalmente el Señor mandó todas las plagas, mató los primogénitos y Faraón finalmente los deja ir. Los deja ir. Pero cuando ellos iban por el desierto ya cerca del mar, Faraón se arrepintió, preparó como 600 carruajes con caballos, con jinetes, con gente armada para ir a traerlos de vuelta. Les había dicho, sí, ok, ya, váyanse, go, vayan, no los quiero ver más. Pero después salió detrás de ellos para matarlos. Y si no, era para traerlos de vuelta otra vez a la esclavitud. Pero si no querían venir, el plan era acabar con ellos allí en el desierto. Dígame, eso es inconstancia. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. A mí hay gente que me dice, ¿me puede dar una appointment, pastora? Atiéndame tal día, tal hora, ya buscamos, ajustamos. Y cuando llega la hora, nunca llegan. Ni siquiera me dicen, pastora, disculpe, no voy a poder ir. Inconstancia, iglesia, inconstantes en sus caminos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si hay un percance, tú agarras el teléfono, usas tu WhatsApp que tienes y texteas y mandas a decir. Pero no esa cosa que sí, que no, que parece, que maybe, que tal vez, como dicen los ingleses aquí, los ingleses. Maybe, más o menos, No, eso no sirve. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo demás es basura, iglesia. La soberbia, el orgullo, la altivez, la obstinación del corazón es la raíz de la inconstancia, del doble ánimo. Dependen de sus emociones, de sus sentimientos, voluntad, de su lógica humana, de sus decisiones propias basadas en sus cosas, no en la palabra de Dios, no en la voluntad del Señor. Son gobernados por el alma, se gobiernan a sí mismos. Saúl, otro caso de bipolaridad, esquizofrenia para mí, locura y una mezcla de muchas cosas. Saúl era carnal, lisa y llanamente. El Señor le decía una cosa y él hacía lo contrario. Le dijo, todo lo que ganes de botín en una guerra que iba a ir él, en una batalla, no tomes nada de eso. ¿Qué hizo él? Tomó lo mejor de los animales y más encima se lo ofreció a Jehová como sacrificio. ¿Usted cree que Jehová iba a recibir eso? Si Jehová le había dicho que él no quería eso. Cuando el Señor nos dice en su palabra, no hagas esto, no hagas esto otro, haz esto para que te vaya bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo que el Señor nos dice que hagamos para que nos vaya bien o hacemos justamente lo contrario? Inconstante, desobediente, soberbio, rebelde, desobediente. Así era Saúl. Su alma no se sujetaba al Espíritu. Él hacía su voluntad, no la voluntad de Dios. Es esa gente que dice, a mí nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. No es que yo te quiera decir lo que tengas que hacer. Es el Señor diciéndonos a través de su palabra lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, para que ahorremos tiempo, rabia, para que ahorremos dinero, para que crezcamos, para que seamos todo lo que Él ha dicho de nosotros, para que alcancemos nuestra asignación divina. Pero nosotros a veces vivimos en la carne. Un día alguien me preguntaba, pero entonces, ¿qué con la alabanza si ahí las emociones? La alabanza, muchos se equivocan y dicen que esa es una mezcla de emociones y sentimientos y cosas por el estilo. Cuando nosotros alabamos al Señor, iglesia, la palabra de Dios dice que el que adora debe adorarlo en espíritu y verdad. En espíritu, no en el alma, no en los sentimientos, en las emociones, en espíritu.
espíritu. ¿Qué significa eso? Con todos tus sentimientos sujetos a Dios para darle honra, gloria al Señor. Para eso, cuando tú a través de la adoración puedes glorificar a Dios y tu alabanza nace de un corazón lleno de verdad, lleno de amor, sin ninguna mezcla de cosas horribles, sin egoísmo. Entonces, esa alabanza llega al Señor. Pero cuando tú dices, ay, ¿por qué pusieron a cantar a esto? ¿Por qué no me pusieron a mí mejor? Y ahí levantas tus manos, pero al final estás cantando en la carne, en tus emociones. No le estás dando gloria a Dios. Por eso el que adora no debe adorar en las emociones, en los sentimientos y en sus propios deseos. Debe adorar de tal manera que Dios sea glorificado. De tal manera que no sean mis sentimientos, mis emociones, sino que sea hecha la voluntad de Dios. Que mis emociones entiendan que Él es sobre todas las cosas y que de Él es la gloria, la honra y la alabanza y de nadie más que de Él. Y así como estaba diciendo de Saúl, era un carnal, hacía lo que le daba la gana. Había sido ungido rey, pero cuando desobedeció por varias veces consecutivas, Dios lo sacó, lo desechó del trono. Seguía ahí siendo rey, pero ya no en la voluntad de Dios. Y Dios mandó ungir a David. Y claro, Saúl llamaba a veces a David para que le tocara el arpa, porque le había entrado un espíritu inmundo producto de su desobediencia, iglesia. Los espíritus inmundos entran a nuestra vida de locura, de ansiedad, de esquizofrenia, de bipolaridad, de todos esos espíritus inmundos cuando nosotros somos desobedientes, soberbios ante Dios y su palabra, altivos. Entonces entraba un espíritu inmundo y cuando David tocaba el arpa, eso se aquietaba. Pero cuando David venció a Goliat, una historia que usted debe conocer allí, las mujeres cantaban una canción, Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10,000. Y cantaban eso y a Saúl no le gustó porque honraban a David con 10,000. A él le daban miles, pero a David le daban 10,000. Y empezó a aborrecer a David todavía más. Todavía más. ¿Por qué? Porque era orgulloso, porque él no quería reconocer que ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Era soberbio, no quería caer en cuenta de su estado espiritual. Pero aquí no queda otra que rendirse, iglesia. Llegó a desvariar. Saúl desvariaba. ¿Qué significa eso? Que alucinaba, que hacía cosas incoherentes y decía cosas incoherentes, disparates, como decimos nosotros. Y entonces le entraba ese espíritu de locura y cuando David tocaba el arpa, le tiraba la lanza para matarlo. Una y otra vez lo quería matar y después le decía que lo amaba y lo sentaba a la mesa cada vez que podía comer con él y le juraba amor, pero por otro lado quería matarlo. ¿Qué es eso? Inconstancia, bipolaridad, dos personalidades luchando dentro de él. En la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Como dos enemigos a muerte. Un día le mandó a decir que si ganaban una batalla donde iba a ir David, le iba a dar a su hija mayor. Y ganaron la batalla, pero se la dio a otro hombre. Después le ofreció a Mical, a la hija que seguía, pero él urdió toda una treta ahí porque quería que los filisteos lo mataran, porque lo odiaba dentro de su corazón, en el alma lo odiaba. Pero reconocía que Dios estaba con él y no se atrevía a hacerlo de frente, porque sabía que Dios estaba con él, con David. Y entonces le dijo a David, le mandó a decir con sus empleados y sus siervos,
¿quieres ser mi yerno? Yo te amo, quiero que seas mi yerno. Y obviamente David iba a querer eso, ¿no? Porque ¿quién no iba a querer ser yerno del rey? Pero era un lazo para hacerlo caer, porque le pidió que le trajera 200 prepucios de los filisteos. Y le dijo, si me los trae, yo te doy a Mical como esposa. Sabía que los filisteos lo iban a acabar. Según él, podían matarlo y eso era lo que él quería. Exponerlo para que los filisteos lo mataran y lo acabaran de una buena vez. Pero ¿qué sucedió? Que antes de que se cumpliera el plazo que Saúl le había dado a David para llevarle los prepucios, él le llevó, mató a 200 filisteos David y le llevó los prepucios. Y le tuvo que dar a Mical, pero después lo perseguía abiertamente para matarlo, lo amenazaba, lo mandaba a amenazar a la casa con los siervos, hasta que al final David tuvo que huir lejos y esconderse en la cueva de Adulam. ¿Ya? Pero así, o sea, era un hombre inconstante en todo su camino. Un día amaba, al otro día odiaba. ¿Quién es así en su casa? Hay que orar por esa persona o por esas personas. Si ustedes vienen arrastrando de tiempo algo así, hoy toca orar. En Oseas, en el capítulo 1, 2 y 3, se habla de la esposa de este profeta Oseas. Y la esposa de él era una prostituta. Esta mujer un día ardía con el fuego de Oseas, del profeta, del hombre de Dios. Y lo amaba y bla y ta, y se embarazaba. Pero al día siguiente, ella iba al mundo y se prostituía. Ardía con las cosas del mundo. Eso alegraban su alma, su corazón. ¿Por qué? Porque no se rendía. Quería servir a Jehová, pero también quería seguir en el mundo. Y esa es la pugna que tiene la persona inconstante. Entre servir a Dios y entregarse, rendirse completamente, y servir a la vida vieja, a la carne, a las emociones. Es una lucha que tienen esas personas. No se rinden, no se entregan. Hay que orar para que esas personas se entreguen realmente al Señor. Tienen su corazón dividido. Son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros debemos entender que es el enemigo que no quiere que tú te levantes. Por eso te confunde, por eso te hace ser inconstante, por eso hace que tu corazón tenga dobleces y que tú no tomes la decisión de servir al Señor. Porque en el alma está la voluntad, donde tú decides servir al Señor o servir al mundo. Rinde tu alma al Señor, rinde tus emociones, rinde tu voluntad a Dios para que puedas tú hacer lo que Dios quiere para tu vida y puedas decidir de acuerdo a la palabra del Señor. Eutico, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, dice la palabra del Señor que fue a un lugar donde Pablo el apóstol estaba predicando. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, ungido de Dios. Vino a ese lugar a hablar la palabra del Señor. Eutico estaba en el lugar donde tenía que estar. Era un lugar donde se movía la presencia del Señor. Pero por alguna razón, Eutico se sentó en un lugar equivocado, en la ventana, en el lugar que divide dos mundos, el mundo carnal, natural, carnal, del mundo espiritual. Por una oreja oía la prédica de Pablo y con la otra oreja oía el mundo y los placeres del mundo. Ahí estaba, en la línea divisora. ¿Dónde estás tú, iglesia? ¿Estás sentado en la ventana también, oyendo con una oreja lo que predica la pastora y con la otra oreja oyendo el mundo y sus vanidades?
oliendo lo que huele el mundo? ¿O estás sentado en tu asignación divina, en el lugar donde Dios quiere verte? Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo está tu vida, tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dividido? ¿Está dividido tu corazón entre dos cosas? Entre obedecer al Señor y obedecer a tus caprichos. Dice la palabra del Señor que Él estaba sentado ahí en la ventana y empezó a tener una lucha en él mismo, en la lucha entre la carne y el espíritu, entre obedecer a una cosa o a la otra. Y dice que le vino un letargo, una fatiga espiritual, que se cayó y murió en el suelo. Cayó de la ventana y murió. Así es lo que pasa, y eso es lo que quiere el enemigo, finalmente matarnos, sacarnos del lugar de nuestra asignación divina, sacarnos del lugar donde nosotros podemos crecer y hacer la voluntad de Dios y llevarnos al mundo, porque ahí nos vamos a morir, vamos a perecer. Y eso es lo que ha hecho el diablo en este tiempo. Mucha gente se ha vuelto al mundo, mucha gente ha prestado oído a las cosas del mundo y han terminado aletargados, fatigados de luchar espiritualmente hablando, y finalmente mueren. Iglesia, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, dice la palabra del Señor. Vence con el bien el mal. El Señor nos ha dado armas preciosas. Lo que el enemigo quiere es que tú sigas atado a tu alma, a tus emociones, a tus sentimientos, para que nunca experimentes la libertad del Espíritu, la libertad en Cristo, y puedas volar como las águilas y puedas hacer todo aquello que Dios te ha encomendado y te puedas mover con autoridad, con denuedo, con gracia, con sabiduría. Esta es una elección, iglesia. Tú eliges si quedarte sentado en la ventana, ahí en el límite, y ser un tibio, un inconstante toda tu vida. Tú eliges irte al desierto y exponer tu vida como la expuso Agar, porque ella eligió ir allí. Eutico eligió quedarse en ese lugar y después morir. Tú eliges si toda la vida te vas a quedar siendo un inconstante, o hoy día que la palabra de Dios está ministrándote, tomar una decisión y echar fuera a esa personalidad que lucha con el hombre espiritual o la mujer espiritual en ti. Echar fuera al hombre inconstante, al hombre vago, al hombre orgulloso, al hombre rebelde, al hombre soberbio, altivo, falto de sujeción. De ti depende que hoy eche fuera esa personalidad de ti. Ate y eche fuera a ese viejo hombre que lucha en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Y deje que el Espíritu gobierne tu vida. Tú eliges si ser un hombre carnal o un hombre espiritual, una mujer carnal o una mujer espiritual. Tú eliges si ser gobernado por el alma o ser gobernado por el espíritu. Tú eliges, iglesia. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, el 20 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El reino del norte, Israel, Samaria, estaban divididos en su corazón. Querían adorar a Jehová y adorar a Baal.
Se hicieron becerros de oro y adoraban a Baal. ¿Por qué? Porque no querían rendirse a Jehová, porque para servir a Jehová tenían que despojarse de la inmoralidad. Y Baal les consentía la inmoralidad, les consentía vivir en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos humanos y carnales, en las vanidades de la vida. Hoy es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante poderosa, llena del Espíritu Santo, para servir al Dios vivo, único y verdadero. ¿Qué pasó con el reino del norte? Finalmente los asirios los tomaron prisioneros, se los llevaron y allí los esclavizaron. ¿Eso es lo que quieres tú? Que Satanás te tenga esclavizado toda tu vida, a tus deseos y a tus pasiones. El rey David aprendió a sujetar el alma al espíritu y a dejar que el espíritu gobernara en su vida. Tenemos un ejemplo en el Salmo 42, dice, David le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. El alma se turbaba dentro de él y le hacía complaint y quería hacer su voluntad y seguir sus deseos. Pero David le decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Espera, aprende a esperar, alma. Hay que hablarle al alma. Háblale a tu alma ahora. A esa alma que está inconstante, que está soberbia, que está altiva, que no se quiere sujetar, que no se quiere someter. Háblale en esta hora. David le recordaba a su alma y le decía, Él es quien te corona de favores y de misericordias. Él es el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del lodo cenagoso. Él, Dios es, sujétate a Él. Y así le ordenaba a su alma, y así el pueblo de Dios debe ordenarle a sus pensamientos, a su mente, a sujetarse a la palabra de Dios, porque no es lo que tu mente quiere, es lo que Dios quiere para ti. No es lo que tus sentimientos anhelan, es el deseo de Dios para nosotros. No es mi voluntad. Tengo libre albedrío, pero no es lo que yo quiero. Si quiero que me vaya bien, debo sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios para mí. Es la única manera que nos vaya bien. Para terminar y hacer una oración, en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, vamos a leer. Dice allí la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste, iglesia, resiste a ese enemigo de tu vida. Ríndete en este día, ríndete al Señor, rinde tu corazón al Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor te está llamando, ven. Acércate a mí, yo no te echo fuera, camina, tómate de mi mano, yo te voy a ayudar, pero ríndete, rinde tu soberbia, tu altivez, tu corazón dividido, ríndelo a mí, dice el Señor. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que tu corazón sea purificado en este día, iglesia. Como la plata que necesita ser purificada porque está mezclada. De esa misma manera necesitamos purificar nuestros corazones. Purificar viene de kataros, que significa libre de mezclas, de contaminación, libre de corrupción, libre de engaño, de malos deseos, libre de egoísmo, libre de hipocresía. Que el Espíritu Santo en este día limpie nuestros corazones y purifique nuestra alma. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
¿Qué necesitamos hacer, iglesia? ¿Qué necesita ser uno que es inconstante? Rendirse, pedirle perdón al Señor, declarar a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida, reconocer su soberanía en tu vida, su autoridad en tu vida, su gobierno en tu vida. Que en este día Él venga y entre en el trono de tu corazón dividido y tome su lugar, tome el lugar que a Él le corresponde de Señor y Dios sobre toda la creación, sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida entera. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar allí profundamente tu corazón. Que la sangre de Cristo en esta hora pueda purificar tu corazón dividido, soberbio, orgulloso y altivo, desobediente, incrédulo, y puedas postrarte delante del Señor con lloro y quebrantamiento y humildad. Y decir: Señor Jesús, ven, entra al trono de mi corazón. La única manera que yo tengo de ser salvo, de ser purificado, es que tú en esta hora me limpies, me purifiques con tu sangre preciosa, me laves con tu palabra, Señor mío. Como decía el rey David: purifícame con hisopo y seré limpio. Dile al Señor: limpia mi corazón, Señor, límpiame de toda división, límpiame de toda contaminación, límpiame, Señor Jesús. Quiero ser delante de ti una persona con un corazón constante, un corazón limpio para adorarte. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. No quiero adorarte con mis sentimientos y emociones carnales, sino que quiero, Señor, adorarte en el Espíritu, para que mi alabanza, mi adoración llegue a tu trono. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios soberano, oh Rey maravilloso, gracias por esta palabra, porque es fiel y verdadera. Dios mío, gracias por exhortarnos. Gracias, Padre, porque tú nos muestras la raíz de la inconstancia. Tú nos llevas, Señor Jesús, a la raíz de estos problemas para que tu iglesia sea sanada completamente, para que nuestra alma, Señor, sea sanada y podamos, Señor, ser esos hijos tuyos que andemos, Señor, en el Espíritu y no en la carne. Dios mío poderoso, resistimos a ese hombre fuerte en nosotros, resistimos a ese hombre bipolar, Dios mío, en nosotros, a esa doble personalidad. Resistimos y echamos fuera la inconstancia. Dios mío, la rebeldía. Resistimos la rebeldía porque Satanás es el padre de la rebeldía. Echamos fuera al diablo de nuestra vida. Todo espíritu rebelde, todo espíritu insubordinado, Dios mío, soberbio, altivo, echamos fuera de nuestra vida, de nuestra alma, Señor. Oh Padre poderoso, en esta hora, Dios mío, echamos fuera toda paja. Oh Dios mío, toda escoria en nuestro corazón. Oh Rey, todo lo que hace que nuestro corazón sea impuro. Dios mío, sácalo en esta hora, saca el egoísmo, saca la maldad de nuestros corazones, la malicia. Saca, Señor, la hipocresía de nuestros corazones. Quita todo espíritu inmundo, todo deseo de la carne, toda vanidad de la vida. Dios mío, que en este día podamos tomar una decisión firme y segura de servirte todos los días de nuestra vida y hasta el fin de los tiempos, Padre mío, glorioso, santo, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor amado. Oh, saca de nosotros toda inconsistencia, Señor. Todo debilitamiento, toda fatiga espiritual, todo cansancio, Señor, de haber estado luchando entre dos cosas, entre la carne y el espíritu, Padre mío. En esta hora, Señor, nosotros decidimos servirte. Entra en nuestro corazón, Padre. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Padre. Gobierna nuestra alma, gobierna, Señor, nuestro espíritu. Oh Padre, ayúdanos a ser esos hijos llenos del Espíritu Santo que viven en la libertad del Espíritu. Tu palabra dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Haznos libres en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Oh Rey soberano, extendemos nuestros brazos, Padre, para orar por todas esas personas, Señor, que están inclinadas, arrodilladas, humilladas en esta hora, pidiendo, clamando con lloro, con un verdadero clamor del corazón, Señor, buscando la sanidad para sus almas, buscando sujetar su carne al Espíritu, Señor. Oh Rey precioso, tócales allí donde están. Ministra a ese corazón de ellos, Señor, a ese corazón dividido. Padre mío, hoy se quema toda división en sus corazones y ellos son genuinos, auténticos, servidores tuyos. Oh Dios, obedientes a tu palabra, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, santos, apartados para ti, Señor Jesús. Nunca más, Señor, esos anhelos del mundo vendrán a sus vidas. Nunca más esos anhelos de la vida vieja, Padre, vendrán a ellos. Padre mío, hoy se corta todo lazo con el mundo y tu pueblo se levanta, Padre glorioso, en santidad, en temor reverente para servirte a ti, al único Rey y Dios verdadero. En esta hora decimos a nuestra alma: alaba al Señor, porque Él es quien te saca hoy del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Oh, adora al Señor, alma mía, porque Él es quien te sana de todas tus dolencias. Él es quien te corona de favores y de misericordias. Oh, alma mía, alaba al Señor, porque Él es el creador. Él es el dueño del oro, de la plata y del universo. Oh, Rey, gracias, poderoso Santo. Ministra, Espíritu Santo, ven y toca sus huesos secos. Entra para darles vida y vida abundante. Espíritu Santo, vivifica esos corazones. Que entre tu Espíritu a gobernar sus vidas, Señor, para siempre. Oh, sopla, Ruaj de Jehová, Espíritu Santo, sopla. Que el amor de Dios te cubra en esta hora, porque el amor cubre multitud de pecados. Ese amor santo y puro del Señor cubra tu vida en esta hora. Ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, tú puedas tomar ese sacrificio para ti en este día y apoderarte de esas promesas y de esas bendiciones que hay en Cristo. Oh, gracias, Señor poderoso. Sopla, Espíritu Santo, que el amor de Dios toque esas vidas y esos corazones y ellos puedan experimentar la salvación de Dios en esta hora. Puedan experimentar la libertad del Espíritu para adorarte, Señor. Gracias por un espíritu de oración, un espíritu mayor para buscar en tu palabra, para amar tu palabra y para obedecerla, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Que seas realmente un hombre y una mujer desde ahora en adelante constante, verdaderos siervos del Dios Altísimo, llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios. Amén. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia.